Bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vengo a explicaros cómo funciona el tema de poner soportes con Litchi y hacia el final el tema de la exportación de los archivos para poder imprimir. Gracias al último vídeo que hice, hablé con la compañía Mango, que es la que ha creado el programa Litchi, y me han ofrecido la versión Pro del programa. Así que en el vídeo vais a ver que tengo la versión Pro, pero yo os voy a enseñar cómo poner los soportes si tuvierais la configuración estándar. Digo esto porque con la versión Pro tenéis más parámetros que podéis configurar de los soportes. Ya de cara a un vídeo futuro os voy a enseñar cómo es la versión Pro y qué herramientas nos trae que no trae, por ejemplo, la versión estándar. Deciros también que mi Patreon ya está activo, ya hay gente que se ha apuntado, entonces ya hemos empezado con el tema de resolución de dudas y bueno, pues seguramente esto vaya mucho más y acabemos haciendo algún cursillo 3D. Así que como os digo, la primera parte del vídeo va a ser poner soportes y hacia el final os voy a enseñar cómo exportar los archivos, porque sí que es verdad que algunos de vosotros os habéis liado un poco porque es bastante diferente a Chitubox. Aparte de este vídeo de cómo poner soportes, estoy preparando uno individual de cómo poner soportes internos, ya que es un tema que difiere bastante de Chitubox y hay mucha gente que está teniendo problemas. Así que nada más, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Vamos a importar la pieza a la cual le queremos poner soportes. Ahora lo primero es elegir la inclinación a la cual queremos imprimirla. En mi caso van a ser unos 42 grados. No la voy a hacer hueca, es una pieza suficientemente pequeña como para que no me interese ahuecarla. Como habréis visto tengo la versión Pro, pero bueno, os voy a enseñar a poner soportes editando los parámetros de la versión normal, ¿de acuerdo? Si tenéis la versión Pro, pues ya veis que podéis tocar muchas más cosas, podéis elegir otros tipos de geometrías, pero bueno, lo vamos a hacer de manera global para que lo podáis usar todos. De entrada deciros que a la hora de poner soportes, veis que aparece esta punta roja, ¿vale? Esto nos indica que no podemos poner un soporte, ¿de acuerdo? Cuando nos aparece esta punta roja, por mucho que cliquemos, ¿vale? No nos deja poner soportes. ¿Cuándo podemos poner soportes? Bueno, cuando este nos parece dibujado, como ahora. ¿Veis que aparece la sombra? Aquí sí que podíamos poner un soporte, ¿de acuerdo? Voy a quitar. Pero siempre que os aparezca la puntita esta roja, es señal de que no vais a poder. Para poner soportes sabemos que lo principal que debemos tener en cuenta es todas esas zonas que no están en contacto directo con la placa de impresión y allí será donde tenemos que poner los soportes. Estas zonas son las que llamamos islas y Litchi nos permite detectar estas islas. Así que lo que vamos a hacer va a ser detectar islas. Lo he puesto en detallado, que es lo que todos podemos hacer. La versión Pro permite ponerlo en real, pero lo vamos a dejar en detallado y vamos a buscar estas islas. Estas islas dependerán de la inclinación que le hayamos dado a la pieza, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar. Como veis, con esta inclinación me aparecen 313 islas, ¿de acuerdo? Son estas zonas en rojo. Todas estas zonas precisarían de un soporte en principio. En cambio, si yo a esta pieza le doy otra inclinación, imaginaros que la tenemos así por lo que sea, ¿veis? Me aparecen 585. Obviamente depende de la inclinación que le deis, os van a salir más o menos islas. También tenéis que decidir cómo ponéis esta pieza para minimizar la cantidad de soportes a usar. Así que ya veis, depende de la inclinación que le deis, os van a salir más o menos islas. Eso es lo que vosotros tenéis que decidir cuando dais la inclinación a la pieza. Podéis darle la inclinación para minimizar las marcas de capa, podéis darle una inclinación determinada para minimizar el número de islas, eso ya depende de vosotros. Entonces, vamos a hacer otra vez la detección de islas. Nos vuelven a salir 313 islas porque le he dado la misma inclinación y la misma orientación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a analizar un poco lo que tocaría. Como ya os digo, todas estas zonas deberían llevar un soporte porque estas zonas no tienen nada debajo que las aguante para que puedan crecer. ¿Qué pasaría si yo aquí no le pongo un soporte? Pues que en el momento que se cree este píxel de aquí, se va a quedar pegado en la cubeta, ¿vale? No se va a arrastrar hacia la placa de impresión, se va a quedar pegado allí. Como veis, existen diferentes tipos de islas. Existen las islas que están flotando encima de la placa de impresión, ¿de acuerdo? Que debajo no tienen nada. Aquí está la placa de impresión, ¿vale? Y después están las islas que están encima del modelo. Por lo tanto, no necesitaremos el mismo soporte de una pieza que está encima de la placa de impresión a una pieza que está encima del modelo.
Yo lo que os recomendaría es, si queréis ir rápido, es poner soportes en todas las islas, ¿de acuerdo? Y después ya, uno a uno, ver la configuración que le damos. Por ejemplo, yo empezaría por los finitos, ¿de acuerdo? Y iría a añadir soportes. Como veis, nos sale una señal de aviso en la cual Litchi nos dice que no ha podido poner 55 soportes y que debemos ser nosotros quien comprobemos si realmente son necesarios y que si lo son, que los añadamos nosotros manualmente. Bueno, ya veis que hay puntitos en rojo. Estas serían las zonas donde Litchi no ha añadido soporte, pero no pasa nada, ahora lo veremos. ¿Veis? Y ya tenemos todas las islas que nos aparecían, ¿ves? Las alitas y todo, con sus soportes. Bueno, pues vamos a ser nosotros que manualmente vamos a decidir si nos interesa poner un soporte o no hace falta. De entrada harían falta, pero bueno, vamos a valorar si realmente para esta pieza sería necesario. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora que tenemos esto? Pues el programa nos permite ir isla por isla y ver si podemos poner nosotros el soporte. Es lo que vamos a hacer. Mostrar. De entrada puede ser que os cueste detectar las islas, pero bueno, con el tiempo os iréis acostumbrando y las iréis detectando, no hará falta que el programa os lo diga. Pero si os fijáis aquí, ha aparecido este puntito de color magenta que nos indica que aquí en principio iría una isla, pero realmente si analizamos el modelo podemos ver como aquí no hay ninguna isla. Lo podéis ver usando también la barra esta de crecimiento de capas, ¿de acuerdo? Si vosotros hacéis así, podéis ver cómo se crean las capas. Y realmente aquí no hay ninguna isla, ¿de acuerdo? Por lo cual no haría falta ningún soporte. La siguiente. Como veis, nos ha aparecido un puntito magenta aquí. Y como suele pasar con todas las orejas, suele hacer falta un soporte. Nos vamos a acercar más. Si queréis ver realmente si aparece una isla o no aparece, podéis pasar el ratón por encima, ¿de acuerdo? Y veis cómo sí que nos aparece una isla. ¿Veis el puntito blanco que aparece? Esto es una isla, ¿vale? Lo podéis hacer así, que para mí es el método más sencillo, más rápido y más visual. O lo podéis hacer con la barra lateral, ¿de acuerdo? Esta barra lateral nos permite observar cómo crece la pieza. ¿Veis? Cómo aparecen las diferentes capas. Si lo tenéis activado de este modo, el crecimiento se produce así, y si lo tenéis activado de este modo, el crecimiento se produce al revés. Y aquí también podemos ver la isla esta de aquí. ¿De acuerdo? A mí me resulta mucho más fácil lo que os he dicho antes, que es pasar el ratón, pero hay veces que nos es útil hacerlo con el movimiento de capas. ¿De acuerdo? Eso ya va a gustos. ¿Qué pasa si cuando os encontráis una isla de estas no os deja poner el soporte? ¿Veis que aparece el pico rojo este y no nos deja poner el soporte? Bueno, pues lo primero sería tantear a ver si nos deja poner el soporte. ¿Veis que ahora sí que me aparece? Pues yo clicaría y me ha aparecido el soporte, ¿vale? ¿Qué podría pasar si no os llegara a dejar poner el soporte? Bueno, pues que tendríais que tocar esta configuración de aquí. Muchas veces no nos deja poner el soporte porque la configuración que tenemos aquí no se lo permite, ya sea por la distancia con la base, por el diámetro, por la longitud, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces tocando estos parámetros de aquí nos permite poner el soporte. En este caso ya veis que nos ha dejado. Bien, vamos a ver la siguiente isla. La tenemos aquí escondida. Nos acercamos más y como veis nos aparece, lo vamos a hacer así para que lo veáis. El puntito rojo este es un poquito molesto a veces. ¿Veis aquí la puntita blanca? ¿Cómo aparece? Esto es la isla. Si no ponemos un soporte aquí, pues igual no se acabaría notando, pero podría ser que se viera una pequeña zona plana. Tenéis que valorarlo también, porque claro, nosotros aquí lo vemos muy grande, pero realmente en el conjunto de la pieza esto es nada. Podría ser que ni se viera. Pero bueno, os voy a enseñar a detectarlas y a ponerle el soporte. Bueno, como veis es súper pequeño. Obviamente si acercamos la herramienta de poner soportes no nos va a dejar. Vamos a probar si bajando todo esto nos deja poner el soporte. Aún así no nos deja. Vamos a intentar poner un mini soporte
tampoco nos deja. Entonces podríamos hacer como hacíamos con Chitubox, que es poner un soporte aquí y arrastrarlo. Bajar un poquito más. Vale, vamos a comprobarlo bajando la línea. Perfecto, ¿veis? Ya tenemos la isla soportada. No habría ningún problema. ¿Veis la diferencia que hay entre este soporte que hemos puesto y estos de aquí al lado? Porque hemos tocado esta configuración de aquí. Si hubiésemos puesto la misma configuración nos hubiese quedado un soporte súper gordote. De hecho os lo voy a enseñar. Seleccionamos el soporte. Si yo hago más grande, al final me acabo comiendo la isla. Y al quitar el soporte me llevaría la puntita esta. Entonces tampoco nos interesa. Lo voy a dejar en este diámetro. Bien. Pues deberíamos ir haciendo esto para cada una de las islas. Vamos a ver esta de aquí. Uy, esta sí, clarísima. ¿Ves que no me deja poner soportes? No hay manera. Entonces podríamos poner un soporte aquí y moverlo. ¿Veis? Solo debéis clicar sobre el soporte y editarlo. Le voy a dar un poquito más. Uy, me he pasado. Ir con cuidado porque a veces tarda un poco en actualizarse. Un poquito menos. Con 3 me sale seguro. 3. Vale. Y ya tendríamos otra isla más. Bien, vamos a seguir. ¿Veis que ahora mismo los soportes nos molestan muchísimo para llegar a la isla? Bueno, pues venimos aquí, lo ponemos así y como veis es mucho más cómodo. Vamos a ver, bueno, aquí nos aparece una isla también. Pues tocará poner un soporte. Ya vemos como todo esto de aquí son islas que nos irán apareciendo. Entonces tenéis la opción ya de ponerle el soporte si queréis. No hace falta que os esperéis a ir aquí que os la detecte. Todo esto de aquí van a ser islas, ¿de acuerdo? Entonces es más interesante que ya que estamos aquí nos las quitemos de encima y le pongamos soportes que no que nos esperemos. Bien, ahora que estamos ya con las islas hechas, vamos a asegurarnos de que las primeras capas quedan perfectamente fijadas a la placa de impresión. Ya sabéis que son las más importantes. Si estas quedan bien fijadas, nuestro modelo va a crecer y no va a haber peligro de que se caiga. Pero ¿qué pasa? ¿Veis que yo estoy ahora con el soporte aquí encima y no me deja? ¿Vale? La puntita esta roja indica que yo no puedo poner soportes por mucho que clique. Si yo pongo un soporte aquí y lo desplazo, se va a crear una cosa muy rara, ahora la vais a ver. ¿Veis que se ha creado como un soporte que se ha caído y pasa por debajo de la placa de impresión? Esto no está bien. ¿Por qué pasa esto? ¿Veis que esta zona está de color verde? Esto indica que está en contacto con la placa de impresión, ¿de acuerdo? ¿Cómo solucionamos esto? Pues bueno, tenemos dos opciones. Vamos aquí y le decimos que queremos elevar la pieza. La queremos elevar 1 milímetro. Esto no es la altura a la cual está, es la cantidad de milímetros que queremos elevar la pieza, ¿de acuerdo? La altura de esta pieza viene determinada. ¿Qué es lo que determina la altura de esta pieza? Pues aquí. Aquí es donde le estamos diciendo a qué altura queremos que empiece a crearse nuestra pieza. Como veis, está a 0. Si yo esto lo pongo a 3, ¿veis que la pieza ha subido? Yo esto os lo recomiendo muchísimo. No dejéis que la pieza toque encima de la placa de impresión, ¿de
¿de acuerdo? ¿Veis que la he podido mover y los soportes no les ha pasado nada? Esta es una de las grandes ventajas de Litchi. Vosotros podéis hacer modificaciones en la pieza y que los soportes sigan funcionando. Una vez que ya hemos puesto soportes, imaginaros que por lo que sea, decís, oh, y yo ahora esta pieza resulta que la quería a una escala diferente, que la quería más grande, la quería más pequeña, madre mía, ya le he puesto los soportes. Bueno, esto con Chitubox era un problema porque tú cuando querías escalar una pieza te hacía quitar los soportes, ¿de acuerdo? Con Litchi esto no pasa. Imaginaros que vosotros tenéis esta pieza y obviamente si teníais un STL y reescalabais la pieza, se reescalaba todo, soportes incluidos. Pero vosotros imaginaros que aún estáis trabajando con la pieza y necesitáis reescalarla. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, al 109%, Litchi me ha calculado el nuevo consumo de tiempo para imprimir esta pieza, porque como veis he aumentado sus medidas. ¿Y qué ha pasado con los soportes? Bueno, porque los soportes siguen estando aquí, ¿de acuerdo? Si yo vengo aquí al apartado de soportes, estos soportes los puedo seguir editando. Puedo venir aquí, mover el soporte, puedo, bueno, destrozar la pieza. Puedo hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Estos soportes siguen funcionando. ¿Veis que ahora mismo estoy destrozando la pieza, pero para que me entendáis, puedo hacer lo que quiera. ¿De acuerdo? Estos soportes siguen siendo soportes útiles. Si yo me voy otra vez a distribución y pongo que quiero que la pieza esté a un 20%, Litchi me va a volver a calcular aquí el tiempo de impresión, lo que va a tardar. Como veis, ha bajado muchísimo. Y como veis, me ha recalculado todos los soportes. Los ha adaptado lo mejor que ha podido, porque a ver, lo he bajado al 20%, que es muchísimo. Pero me lo ha reescalado como ha podido para poder seguir trabajando. Como veis, Litchi, bueno, ha hecho lo que ha podido. También es verdad que he hecho un reescalado un poco bestia. Pero como veis, se han movido todos los soportes para adaptarse a la nueva escala de la pieza. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, le doy a deshacer, ¿veis que me está actualizando los soportes? Pues ahora cuando acabe, esta pieza va a volver a ser como era, con los soportes como eran. ¿Lo veis? Entonces yo encuentro que esto es súper interesante. Bien, ahora que ya la tenemos separada de la placa de impresión, ya podemos poner los soportes debajo. Voy a elegir unos soportes gordotes. ¿De acuerdo? Y veis que se me está iluminando ya el soporte. Lo voy a poner para que lo veáis, pero es exageradamente gordo este. ¿Veis? Esto no puede ser. Entonces yo lo selecciono y le digo, mira, para mí eres demasiado. ¿Veis este cambio que he hecho aquí? ¿Veis este paso de aquí a aquí, que es como un soporte que está deformado? Esto de aquí viene determinado por este valor, ¿de acuerdo? Si este valor lo pongo, como veis, a casi 9, ¿veis la forma tan rara que hace? En cambio, si yo lo ajusto, me crea un soporte normal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la punta tiene un diámetro de, lo pondré a 20. Sí, un diámetro de 1. Vale. Como veis, ahora esto ya tiene pinta de ser un soporte un poquito más normal. Pues vamos a seguir poniendo soportes a las primeras capas. Aquí hay otro. Bien, una vez hemos asegurado la zona de las primeras capas, como esta pieza está inclinada, debemos tener en cuenta que a medida que vaya creciendo va a ejercer una presión hacia abajo y puede ser que se nos levante de aquí. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, primero voy a apagar los soportes porque me resulta molesto. Lo que voy a hacer es asegurar todo este ángulo de aquí. Y voy a poner unos cuantos soportes para aguantar el peso de la figura. Vamos a ver cómo ha quedado. Bien, como veis,
estos soportes de aquí verticales, de lo que se van a asegurar es de aguantar todo este peso de aquí, ¿de acuerdo? Y esto evitará que la pieza se levante de esta zona de aquí. Y así a grosso modo ya tendríamos todos los soportes de la pieza. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, optimizarlo un poquito. De entrada tenemos los parents. Esto sería lo que conocemos como soportes en árbol. ¿Qué es lo que hace el programa? Pues que une diferentes soportes que tienen las mismas características en un único pilar, ¿vale? De este modo, pues ahorramos resina y después nos es mucho más fácil retirar soportes. Por otro lado tenemos los grupos. Esto lo que hace es que nos asegura los soportes que tenemos, le crea como refuerzos, como tirantes, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con los parents, ¿de acuerdo? Y como veis nos ha optimizado 95 soportes, vamos a verlos. Bueno, de entrada podemos ver ya cómo en la base nos ha hecho esto de aquí. Lo voy a poner de manera que lo podáis ver bien. Aquí también nos ha hecho algunos arbolitos. La zona de las alas creo que será la más destacada. Como os decía antes, el programa lo que hace es crear estructuras en árbol con soportes de las mismas características, es decir, crea árboles de soportes finitos con soportes finitos, no mezcla soportes finitos con soportes gordotes. Eso lo podéis hacer vosotros manualmente, pero solo con la versión Pro. Bien, cuando ya hemos hecho las estructuras en arbolito, que aquí también vemos que hay algunas, aquí también, lo que vamos a hacer es reforzar soportes. Bien, pues la pieza ya nos ha creado los tirantes que ha creído necesarios. Todo esto de aquí, de los parents y los grupos, también se puede configurar, ¿de acuerdo? O sea, a mí ahora me ha creado esto, ¿vale? Si os fijáis cómo ha quedado. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo. Ahora lo tenemos así, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es quitar todas estas mejoras que hemos hecho. ¿Veis? Ahora ya han desaparecido las estructuras en árbol y los tirantes. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la configuración de estos dos parámetros. Me voy a ir aquí y le voy a decir, por ejemplo, voy a cambiar esto de aquí, voy a poner esto y le doy a grupos. ¿Veis cómo ahora me ha añadido muchísimos más tirantes? ¿De acuerdo? Es porque hemos tocado esa configuración. Esta estructura estaría mucho más asegurada que la otra. ¿Necesario? Bueno, eso ya lo valoraríamos nosotros. Pero de entrada, que sepáis que esto de aquí también es configurable, ¿vale? Que no es todo aleatorio. Con los soportes ya puestos, ahora lo que nos toca decidir es si queremos o no tener una balsa. De momento solo tenemos aquí las bases de los soportes, pero lo que podemos hacer también es elegir una rejilla. En la versión normal podéis elegir entre estas de aquí, entonces voy a elegir una de aquí. Puede ser pixelada, ¿de acuerdo? Esta la habréis visto muchas veces en figuras que vengan ya preparadas. Si os fijáis esta configuración de balsa, ¿veis esta extensión que hay aquí? Diréis, bueno, ¿y esta extensión a qué se refiere si no hay ningún soporte debajo? A ver, la balsa lo que hace es proyectar como la sombra de la figura que tenemos aquí arriba. Si nosotros nos ponemos en la parte alta de la vista, nos fijaremos cómo la balsa corresponde a la sombra que genera esta pieza colocada así. Aunque no haya soportes, genera la sombra de la figura. Como veis aquí, por ejemplo, no hay ningún soporte, que podría haber soportes aquí. Obviamente, si vosotros a la balsa le dais una forma redonda, pues esto que os digo yo de la sombra no se aprecia tanto. Pero si lo ponéis en pixelado, veréis cómo se corresponde a la forma de la figura, ¿vale? A la sombra de la forma de la figura. Entonces, visto así, si nosotros le damos una escala del 120, veis que va reduciendo al mínimo lo que sería la superficie de la balsa, incluso aquí en medio nos hace estos huequitos. ¿Esto qué permite? Pues minimizar el efecto ventosa. Yo realmente recomiendo bastante el uso de este tipo de balsas, porque si por ejemplo nosotros usamos este tipo de balsas, el efecto ventosa es mucho más alto, ¿de acuerdo? Entonces, bien, supongamos que tenemos ya la figura lista, ¿de acuerdo? Aquí pues le añadiríamos algún que otro soporte. Voy a ponerle
un medio, pondré aquí y aquí. Voy a hacer tirantes. Imaginaros que una vez que hemos puesto todos los soportes decidís que, por ejemplo, los de esta zona de aquí no queréis que sean finos, sino que queréis que sean gruesos o que tengan otra configuración. Bueno, pues es muy sencillo. Elegiríamos el soporte a cambiar, por ejemplo este, y diríamos cómo queremos que sea ahora. En este caso, imaginaros que yo quiero que sea de los gordotes. Bueno, pues le doy a gordote. Quiero que este de aquí también sea gordote, pero que tenga otra configuración. Pues lo moveríamos aquí. ¿Vale? No te modificaría el anterior ni todos los que ya están puestos. Imaginaros en cambio que lo que queréis hacer es cambiar todos los soportes finos, porque consideráis que igual se os ha quedado demasiado finito el tema, ¿no? Pues iríamos al menú este de aquí arriba, soportes, iríamos a selección y diríamos, elígenos todos los soportes finos. Como veis, nos ha seleccionado todos los soportes que son finos y aquí podríamos darle la nueva configuración. Por ejemplo, pues aumentar el diámetro. Una vez que os he enseñado los soportes manuales, voy a enseñaros los automáticos. Esta vez he preferido enseñaros los manuales porque muchas veces los soportes automáticos no funcionan. Entonces he preferido dejarlo para el final. Voy a borrar todos los soportes. Voy a quitar la rejilla. Y lo que vamos a hacer es poner soportes automáticos. Desde este menú de aquí configuramos los soportes automáticos, pero si queremos configurar más cosas, iríamos a la ruedecita. Como veis desde aquí podemos configurar, por ejemplo, la densidad, que nos genere grupos, que nos genere parents, o que, por ejemplo, la elevación automática sea de 1 milímetro, ¿vale? Esto lo podéis configurar como queráis vosotros. Hay otro parámetro muy importante que se encuentra en menú de soportes, que es la distancia de seguridad de un objeto. Este valor lo que nos permite es asegurarnos una distancia de seguridad a la cual el soporte se quedará separado de la pieza. Esto nos asegura que a la hora de poner soportes, ese soporte no va a aparecer pegado, por ejemplo, a la cara de nuestra miniatura. ¿De acuerdo? Os lo voy a enseñar. Lo vamos a dejar primero en 2,5. Vamos a añadir soportes. Los voy a poner finitos. ¿Veis que ya está añadiendo los tirantes automáticamente? Es por lo que hemos configurado antes. Este es el aspecto que tiene la pieza. Si yo ahora voy aquí y a menú de soportes le pongo, imaginemos, una distancia de 4,7 y le doy a añadir soportes, me dirá que tiene soportes. Si quiero reemplazarlos, le diré que sí. Me volverá a añadir soportes, los optimizará y le pondrá tirantes. Como veis, los soportes ahora están mucho más alejados de lo que es el modelo. Voy a coger uno de ejemplo, por ejemplo este de aquí, ¿vale? ¿Veis la distancia desde el punto de unión hasta la base? La distancia está horizontal. ¿Veis que no baja recto el soporte, sino que la distancia es mucho más grande? Si yo le doy a deshacer, este es el soporte que había antes. Como veis, de estar aquí a estar aquí, pues es la distancia esta que hemos modificado en menú de soportes. Es esta distancia que en vez de ser 4,7 era de 2,5. Cuando ya creemos que tenemos la pieza soportada y demás y ya estamos listos para imprimir, nos iremos al menú exportar. Muchos me habéis preguntado que Litchi cómo hace el tema del cálculo de la resina o que no os lo hace o demás. Bien, es que esto es un poco diferente que en Chitubox. En Chitubox, cuando tú le das al laminado, al slice, te hacía un cálculo. En cambio en Litchi debemos guardar el archivo para que nos pueda hacer un cálculo. Entonces, elegimos nuestra impresora, la resina que tenemos configurada, el anti-aliasing si queremos. Esto dependerá de vuestra impresora, ¿de acuerdo? Aquí, como siempre, donde lo queremos guardar, y aquí nos aparecerá el formato de archivo. Cuando le demos aquí, nos aparecerá donde queremos guardarlo, en este caso en el escritorio. Bien, cuando Litchi acaba de hacer el slice, nos da toda la información que necesitamos. ¿Veis? El tiempo estimado de impresión
y la cantidad de resina. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda me lo dejáis en comentarios. Si queréis profundizar un poquito más en el tema de impresión 3D, os derivo hacia mi Patreon y nos vemos en próximos vídeos.